Muy buenos días, amigos y amigas de Voces Cooperativas. Un nuevo sábado nos encontramos 11:03 en la ciudad de Mar del Plata con lluvia, frío. Está para quedarse adentro con unos matecitos, no hay que salir a la calle. Pero igual estamos acá, estamos en el programa presente como todos los sábados para dar a conocer y también analizar la realidad, ¿no? Porque la realidad también atraviesa el movimiento cooperativo, también atraviesa a cada uno de los que integran en las mutuales. Y hoy, como siempre, tenemos la columna de economía con Gustavo Casiotti, lo tenemos presente. Te digo buen día, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vanessa? Muy buenos días. Ansioso, como siempre, que llegue el sábado de nuestro encuentro. Yo también, porque uno puede analizar no solo... me gusta tu mirada porque no son números fríos, sino que viene con una mirada de qué hay detrás de esos números. Entonces, porque nos deja pensando, porque a veces uno puede decir, va la tabla, baja la inflación, sube la inflación, o baja el consumo, sube el consumo, pero ve números, pero qué hay detrás, ¿no? Y está bueno plantearlo desde esta mirada para entender que detrás hay mucho, ¿no? Y que habla de nosotros. Me parece fundamental lo que estás diciendo, porque fundamentalmente la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social, y detrás de cada número, de cada cifra, de cada variable, hay personas. En tanto y en cuanto tengamos en consideración que esos números los tenemos que interpretar y mirar en función de lo que le pasa a la gente, estaremos más cerca de que la economía, que es siempre política, ayude a resolver los problemas de la gente. Y yo te voy a dar una ayudita en eso, pero ¿qué te parece si primero vamos a nuestros auspiciantes y regresamos? 11:06 de la mañana y nos acompaña esta mañana Gustavo Casiotti, como siempre, dando su análisis de la economía, de toda la economía, la regional, la nacional y también la internacional, con esta mirada, ¿no?, de quiénes hay detrás, ¿no? Porque yo voy caminando y me ha sucedido algo que quizás a muchos no prestan atención o pasa desapercibido, pero antes se veía de vez en cuando algún local que decía se alquila, algún local que se decía se venta o en liquidación, y hoy es cada vez mucho más, incluso en las mismas cuadras 2, 3 que están uno al lado del otro y que están en liquidación y que están en venta, en alquiler, y me pregunto qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque a veces te muestran números, pero la realidad o cuando caminás en la calle estás viendo otra. Entonces, digo, ¿cómo analizamos? ¿Cómo podemos juntar? No sería la palabra, sino superponer o me sale mezclar, pero no sería la palabra correcta, entre lo que dicen los números y la realidad, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para coincidir eso? Vos sabés que nosotros, de nuestra parte, desde el movimiento cooperativo, desde APIME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, y desde lo personal, venimos marcando ya desde hace tiempo este desacople entre el relato y la realidad, las fuertes dificultades de familias marplatenses y batanenses para llegar a fin de mes y la gran problemática del comercio marplatense con caídas estrepitosas de las ventas y cierres no masivos, pero sí por goteo. Pero como en todos los planos de la vida, estas cuestiones se van dando en forma progresiva y muchas veces pasan desapercibidas hasta que en un determinado momento parecería que a la mayoría le empiezan a caer las fichas. Y me parece que esto ha venido sucediendo en estas últimas semanas, como vos bien decís, en donde gran parte de los marplatenses empezamos a registrar con mayor intensidad este cierre masivo de locales, muchos carteles de se vende o se alquila, ¿sí?, o locales que definitivamente liquidación por cierre. Cerrados. Claro, vos sabés que días pasados, sin ir más lejos, creo que fue el lunes, tipo 19 horas, me manda un mensaje, un audio, un reconocido periodista que tiene un programa sobre el cierre de la tarde en el U6, digamos, nombre y apellido. Me dice, Gustavo, venía caminando para la radio
tipo 18:30, ¿no? 18:45, y me sorprendió la cantidad de locales cerrados o locales abiertos en donde no entra nadie en un horario relativamente central. Y estamos hablando de un recorrido que este periodista hace habitualmente todos los días. Bueno, ese día en particular le llamó la atención y me dice, tenemos que salir al aire para hablar de esto. Veo en forma repentina tal vez una toma de conciencia de esta postal que evidentemente venía invisibilizada o ha cobrado una mayor intensidad, y entonces ahora gran parte de los marplatenses nos empezamos a dar cuenta de algo que estaba ahí un poco oculto y que ahora se hace cada vez más evidente. Creo que porque mostrando los datos o dibujando los números, querían como esconder o invisibilizar esta realidad, ¿no? Pero que cuando vos empezás a caminar y te encontrás con cuadras en centros comerciales o calles que estás acostumbrado a ver mucho local y empezás a ver 1, 2, 3 o 4 locales en la misma cuadra con un cartel de vendo, un cartel de alquilo o liquidación por cierre, y es más, lo voy a decir también porque incluso hasta los jóvenes están viendo eso, porque me pasó con mi nena viniendo en la camioneta y me dice, está todo por liquidación en esto, 2 por esto, 3 por aquello, y ella con 17 años estaba prestando, o sea, se estaba dando cuenta de esa situación, cuando en otros momentos ni siquiera lo visibilizaba. Entonces creo que tenemos que empezar a prestar atención a esto. Y acá viene la pregunta profunda también, ¿no? Y esto vos lo vas a poder desarrollar mejor que yo. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la propuesta? Porque esto es lo que vos siempre planteaste de los dos modelos distintos de país, ¿no? Uno que te cierra los números y el Excel por actividades extractivistas, pero que no mantienen el grueso del trabajo, y otro que es el sustento de los trabajadores, que son las pequeñas y medianas empresas, que tienen casi el 80% de los trabajadores a cargo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo empezamos a pensar en qué podemos hacer para solucionar esto? Porque no están quedando unos pocos afuera, está quedando la mayoría afuera. Bueno, en principio decir que a nuestro entender se trata de un problema del modelo. ¿Y sí? No de los que lo aplican. Digo esto porque a veces se atribuye a las personas o a los funcionarios o al responsable de turno, sea presidente, ministro o lo que fuera, la responsabilidad por la mala praxis o los resultados no deseados de tal o cual política. Nosotros estamos convencidos que acá lo que está en discusión es el rumbo de un modelo económico que prioriza intereses de segmentos muy reducidos de la sociedad en desmedro de los intereses de las mayorías. Vos hablaste de la minería como sector beneficiado por excelencia. En el día de ayer salió un reporte en donde da cuenta que la minería tuvo un crecimiento récord interanual de más del 86%, que prácticamente le disputa el primer lugar en el ranking al sector agropecuario como principal exportador, de la mano fundamentalmente del litio, del oro y de la plata, básicamente metales que, como lo dijimos una y mil veces, son responsables de apenas el 3 o 4% del empleo formal. Entonces, por este camino... Y que tampoco queda ganancias de lo que se llevan. Porque no hay derrame, porque además estamos, y no de ahora, frente a un marco legal que permite justamente que haya un retiro de materia prima, llámese commodities o en este caso minerales, sin generar ningún tipo de derrame o beneficio concreto para el país. Entonces, no genera empleo, no agrega valor. De alguna manera somos proveedores internacionales de materia prima cruda, sin elaborar, y no tenemos posibilidad en ese marco de garantizar bienestar para el grueso de los argentinos si no impulsamos actividades que generen trabajo. ¿Qué actividades generan trabajo? Básicamente la industria, en todas sus modalidades, digo, desde la industria metalmecánica hasta aquellas que tienen un grado de incorporación de tecnología superior. Pero evidentemente, por el lado de la extracción de recursos naturales de materias primas, lo que hace
el país es reprimarizarse, volver a su pasado extractivo en cabeza de las coronas imperiales de Europa, sin dejar prácticamente riqueza para el país. Entonces, en primer lugar, destacar que para nosotros la cuestión pasa por el modelo. Entendemos que hay que propiciar un modelo que ponga sobre la mesa el trabajo nacional, la industria nacional y la defensa soberana de los recursos naturales. ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, por un lado, tenemos al alcance de la mano y acá cortito una instancia electoral en el 2027 donde los argentinos vamos a tener la posibilidad de avalar este rumbo o de proponer otra alternativa. Pero en el mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque sabemos que la democracia, tal y cual la concebimos hoy, desde el punto de vista formal, no alcanza para solucionar los problemas de la gente. Entonces, evidentemente, tenemos que empezar a juntarnos, a compartir ideas, a de alguna manera propiciar la construcción de aquellos sectores que nos vemos afectados por estas políticas, llámese trabajadores, cooperativas, economía social, pequeñas y medianas empresas, profesionales, emprendedores, estudiantes, todo el sector vinculado con la ciencia y la técnica, hoy particularmente agredido, para empezar a construir pequeñas herramientas o alternativas que permitan, por un lado, interpelar a aquellos que son responsables de tomar decisiones y empezar a construir fuerza popular para procurar torcer el rumbo de un camino que evidentemente está reñido con los intereses de las mayorías. Es que ahí creo que pusiste sobre la mesa lo que en un poco tiempo tenemos que empezar a preguntarnos, ¿no? Y debatir, que tiene que ver con esto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos en el mientras tanto? ¿Y por qué también? Porque uno tiene que entender que lo que se propone es que la gran mayoría o todos estén dentro de ese programa económico y no que solamente esté reducido a un pequeño número de personas que se llevan la mayor cantidad de riquezas dejando afuera a muchos en el trayecto. Y que lo vemos, porque lo vemos deteriorado en el día a día. Lo vemos con ya no hay salidas a cenar, no hay vacaciones, o sea, el turismo en Mar del Plata, vos empezás a mirar y son el 50, el 45% de ocupación, entonces, y eso no mueve a toda la ciudad. El puerto también tiene sus problemas que están también parados, y los comercios, bueno, es como que es un todo, y ahí es donde decir, bueno, ¿qué queremos? Independientemente, como vos decís, independientemente de si me gusta esa persona que está representando o no, tenemos que empezar a poner la mirada sobre los proyectos. Y esto, ¿sabés qué me rememora? Y a vos te debe haber pasado. Cuando teníamos cívica antes en la escuela, que hoy es construcción de ciudadanía, política y un montón, lo primero que decían, cuando ustedes van a votar, lo que tienen que ver es la plataforma. ¿Y qué es la plataforma? Porque los chicos de hoy en día no entienden qué es una plataforma. Era la propuesta, ¿qué proponía ese representante que íbamos a votar? ¿No? Y que sea coherente, ¿no? Que no me diga una cosa y después termine haciendo otra, claramente. Pero había un interés por saber qué es lo que proponía y no el circo, los gritos, el discutir sobre cuestiones personales o adjetivos que no van al caso. Entonces creo que tenemos que volver a eso, volver a decir, bueno, ¿qué queremos? ¿Qué modelo económico es para la gran mayoría? ¿Cómo lo podemos hacer? Y otra cosa que vos dijiste muy importante es estar atento con nuestros representantes y hacerles saber que los estamos vigilando y que nosotros estamos pendientes de lo que hacen y que lo que tienen que cumplir. También habría que ir un poquito más allá, y esto tiene que ver con algunos de los programas que hemos hablado con Osmar. Tiene que haber un tipo de sanción también, ¿no? De, bueno, no hice lo que tenía que hacer, se te corre del cargo. Listo. Porque en realidad el voto popular estaba puesto en determinadas consignas, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que poner sobre la mesa, hay que debatirlo, hay que hablarlo con los jóvenes, hay que hablarlo entre familia. No hablo de peleas, uno puede pensar distinto y se puede, o sea, el cooperativismo sabe de sentarse a hablar con alguien distinto. Bueno, sentarse y hablar.
y tratar de encontrar algo que los beneficia a la gran mayoría. Entonces creo que el reto es por ahí, pero para eso también hay que tener datos y hay que saber desde dónde arrancar. Vos sabés que esta es una cuestión que permanentemente está en juego, porque somos muchos que permanentemente hacemos diagnósticos de la realidad, manejándonos con información, y más de una vez nos fustigan porque consideran que gran parte de la sociedad ya está cansada de diagnósticos, que necesita soluciones y acciones, aspecto con el que coincido plenamente. Sin embargo, en este espacio quiero poner en valor la importancia del diagnóstico, porque si no sabemos dónde estamos parados, difícilmente podamos trazar horizontes futuros. ¿Con el diagnóstico alcanza? No. Tenemos que tener diagnósticos certeros para saber, desde lo empresarial, si desarrollamos un nuevo producto, si tomamos un nuevo empleado, si agrandamos o achicamos el local, si hacemos o no una modificación, si hacemos o no una inversión. Desde lo político, lo económico, tenemos que estar informados para saber cuál es el rumbo y tomar las mejores decisiones. Y a partir de ahí, empezar a trazar colectivamente propuestas y acciones conforme el modelo de país inclusivo que, podemos decirlo de una manera sencilla, todo el movimiento cooperativo y mutual aspira, que está relacionado con el bienestar de la gente, porque en definitiva, ¿para qué tendría que servir la política? Para hacerle más fácil la vida a la gente. Exacto, me gustó. Y con esa última frase que dijiste nos vamos a la primera parte. 11:25 de la mañana y nos encontramos con Gustavo Casiotti reflexionando un poco sobre la realidad económica, y ahora vienen un poquito los datos, porque sin los datos es como vos decís, se necesitan para tener un diagnóstico acertado y tomar las mejores decisiones, ¿no? Y sobre todo políticas públicas, aunque hay muy pocas políticas públicas a nivel económico nacional que nos beneficien a nosotros, pero los datos son necesarios, así que te cedo la palabra. Hablando de datos, Vanessa, te propongo de alguna manera poder compartir con la audiencia algunas consideraciones sobre un número esperado que tuvo lugar el jueves pasado, que informó el INDEC, ni más ni menos que el IPC, el índice de precios al consumidor. Pero antes, y volviendo con el tema de los datos, me quedé colgado con la referencia que hiciste a los cierres de comercio, hablaste del sector gastronómico, y hablando de datos, me parece importante compartir con la audiencia un número que se hizo público en esta semana que cerró, que ofreció la UTGRA, vinculado con la cantidad de locales gastronómicos y hoteleros que cerraron en los últimos 60 días. Estamos hablando de 40, y también vinculándolo con lo que vos planteaste. 40 en 60 días es una locura. Es una locura, y vos en el primer bloque hiciste muy clara mención al correlato que los establecimientos productivos o comerciales tienen con la gente. Estamos hablando de cerca de 400 personas que se quedaron en la calle, en el limbo laboral, o con una situación confusa, en definitiva, con un local donde trabajaban que ahora cerró y con un destino laboral incierto, y que está íntimamente relacionado con la baja de consumo que tienen los comercios de Mar del Plata, porque una persona que no tiene laburo va a consumir menos. Una persona que le reducen la jornada laboral o que se precariza va a consumir menos, y entonces ahí empezamos a entender la relación causa-efecto de las cuestiones. Y que también repercute totalmente en las personas, en esto de decir, reinventate. ¿Cómo me reinvento? ¿No? Tengo un local de hace 30 años que funcionó durante 30 años. Y bueno, reinventate. No, hay algo que está mal, hay estructuras o decisiones de estructura que no están funcionando, porque vos no podés pedir a una persona que tiene el local, que lo tuvo el local y que trabajó en otras crisis y que tuvo que cerrar en esta, a que se reinventen, porque aparte el mercado, con esto de que no hay plata, se achica. ¿En qué me reinvento? O sea, hay que pensar esto, que no es en sencillo o la respuesta
enseguidita de los más defensores de este modelo, decía reinvéntate. Y no es tan fácil reinventarse. En principio, dos consideraciones. Por un lado, está en el ADN del empresario, del comerciante pequeño y mediano, esta reinversión permanente. Todo el tiempo está tratando de buscarle la vuelta. Evidentemente, en este contexto se necesita otro marco, como por ejemplo, algún tipo de solución para la situación grave que está atravesando el grueso de las pymes argentinas. En este marco, por ejemplo, destacar un proyecto de ley que se dio a conocer hace unos días, en donde se apunta básicamente a 2 o 3 cuestiones neurálgicas por las que atraviesan las pymes. Primero, su situación con el fisco. Por eso lo que se plantea es la suspensión de embargos y ejecuciones para las pequeñas y medianas empresas que hoy están en jaque permanente frente al organismo recaudador y sin posibilidad de cumplir en tiempo y forma. Y en paralelo, una moratoria amplia precisamente para que pueda dosificar en el tiempo estos compromisos que adeuda con algún tipo de consideración sobre los intereses y la tasa de financiación y definitivamente una reestructuración de sus deudas en condiciones acordes y no leoninas, porque en definitiva reestructurar una deuda con el banco con una tasa similar lo que hace es prolongar la agonía para adelante. Tenemos que pensar en un esfuerzo colectivo conjunto de las entidades y del Estado para permitir que esas deudas en las cuales incursionaron las pymes se puedan honrar en un mediano plazo. Por supuesto, al igual que las familias que también están fuertemente endeudadas y que necesitan algún tipo de solución, no en vano, en el Congreso hay creo que cerca de 7 proyectos de ley para tratar de encontrarle la vuelta a esta situación terminal por la que atraviesan muchísimas familias. Sí, porque aquellos que no tienen conocimiento, las deudas de la familia tienen índices históricos, como nunca se ha visto. Entonces, las familias están endeudadas, pero no están endeudadas porque compraron maquinaria para producir o materiales para agrandar el negocio. Están endeudadas para comer, para pagar los servicios. Entonces, creo que es un problema que, como decís vos, hoy, si te dan este tipo de soluciones, lo único que hace es alargar la agonía y en algún punto se termina cayendo y terminan no pagando, básicamente. Si no se paga, también, o sea, es una rueda que hay que pensar a prestar atención, sobre todo en un país en donde las pymes tienen un fuerte impacto en el trabajador, en los trabajadores, porque son los que sostienen la gran cantidad de puestos de trabajo. Entonces, si ahogamos a las pymes, que son las que más ahogadas, porque no estamos hablando de las multinacionales que, bueno, sacamos la plata afuera, le damos las exenciones, o sea, están en el paraíso, digamos, sino que el pequeño y mediano empresario que tiene su industria, que se ve que sus servicios y sus productos se venden menos porque hay menos consumo, pero el gasto aumenta porque aumentan los servicios, aumenta los impuestos siguen. Bueno, empecemos a mirar. Bueno, a ver, Vanessa, vuelvo con el tema del modelo, porque evidentemente esta concepción tan lógica, tan evidente, no está siendo apropiada por parte del gobierno. Totalmente. Y te pongo un ejemplo concreto. La semana pasada, desde el Ministerio de Desregulación, que dirige Stutzenegger, se emitió una resolución en donde se barren cerca de 58 resoluciones vinculadas con el comercio interno. Entre ellas, todo vestigio de impulso al consumo, por ejemplo, a través de la financiación en cuotas. ¿Y cuál es el argumento que figura dentro de los considerandos? Básicamente, se establece que el mercado financiero está normalizado. Y ahí creo que como argentinos nos tenemos que preguntar, ¿el mercado financiero está normalizado cuando el grueso de los bancos viene experimentando caída en términos reales en la colocación de préstamos por el aumento de la mora, porque los clientes no califican o porque endurecen sus políticas crediticias frente al riesgo de no pago? ¿Realmente está normalizado el mercado financiero cuando las tarjetas de crédito están al rojo vivo y en definitiva
viene el grueso de las familias teniendo dificultades para pagar incluso los importes mínimos. Está normalizado el mercado financiero cuando, como vos bien dijiste, las tarjetas de crédito han migrado de la compra de bienes durables a la compra de morfi. Evidentemente, los argumentos son falsos en el marco de un modelo económico que está reñido, que está enemistado con el consumo, con el mercado interno y con los laburantes. Entonces, una vez más, la cuestión evidentemente es de disputa de modelos. Vos bien planteaste sentido común. Sí. Bueno, frente a eso se opone una mirada interesada para beneficiar a grupos selectos de la economía que no derraman en el grueso de los argentinos. Y es que ahí es donde el grueso de los argentinos tiene que entender que nunca va a haber derrame. Nunca va a haber derrame, porque siempre estos ávidos empresarios van a querer seguir acumulando y acumulando. Nunca va a haber un derrame. Aparte es nefasto también pensar en que yo tengo que estar esperando que le sobre a alguien para que yo pueda vivir dignamente o llegar a fin de mes. O sea, es una locura. Entonces creo que también nos tenemos que plantear eso, ¿no? Como argentinos. Llegó el momento, basta de decir, bueno, no sé qué, pensar con bronca o con enojo. Veamos los datos que nos sirven para esto, para tener un diagnóstico y contrastémoslo con la realidad. Salgamos a la calle, yo le propongo a la audiencia, salga a la calle y empiece a mirar cuántos departamentos locales están en alquiler o en venta, ¿no? Una martillera me decía, media Mar del Plata está en venta o en alquiler. Y vos decís, ¿cómo? O sea, a eso nos tenemos que preguntar. Nos tenemos que llamar a la reflexión. Así podemos tomar las mejores decisiones en un momento, como vos decís, en ese momento democrático que nos toca decir, bueno, ¿quiénes se alinean mejor a una propuesta donde incluyen a todos? Porque ahí es donde uno tiene, me guste la cara o no me guste. La propuesta tiene que ser lo que se vota, independientemente de la cara. Entonces, bueno, creo que llegó el momento de empezar a votar con esto, con argumentos, con el peso del bolsillo, con el decir, bueno, ¿qué modelo de país quiero? Quiero un país en donde estemos todos, que se pueda consumir, que se pueda viajar, que se pueda ir a un restaurante, que se pueda comer. O sea, estoy hablando de cuestiones básicas. Cuestiones básicas. No estoy diciendo me quiero ir a Europa o no laburar durante todo un año y vivir. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo quiero ir a un restaurante a comer con mi familia, quiero poder llegar a fin de mes sin tener que estar preocupándome si puedo llegar a pagar los servicios o no. Quiero que los servicios, si a mí me aumentan los servicios, también tenga un correlato con la calidad del servicio que yo estoy recibiendo. ¿No? Porque también te aumenta. ¿A qué te referís? ¿Al servicio público de pasajeros en Mar del Plata? A todos los servicios públicos, a todos. Podés poner el de transporte, podés poner los de vialidad, podés poner los de luz, los de gas, o sea, a todos, porque a veces uno dice, bueno, yo pago los impuestos, ejemplo te digo, pago los impuestos, pago el impuesto de la municipalidad, ARM. Yo tengo luz nada más en mi casa. No tengo más nada, no tengo agua potable, no tengo gas. Ahora recién hay partes del barrio que tienen gas porque fue una organización de los vecinos y que lo pagamos entre todos los vecinos colectivamente. Entonces digo, bueno, ¿qué hacemos frente a eso? Lo dejo para que nos den unos mensajitos, que decimos el numerito 2236044302 y que nos dejen un mensajito a ver qué opinan de lo que estamos debatiendo. Sí. Yo simplemente quería cerrar con esto que vos planteabas de la importancia del trabajo colectivo, de ir siempre de la mano con otro y traer sobre la mesa un proverbio árabe que demuestra que en definitiva el cooperativismo es más antiguo de lo que muchos de nosotros creemos, y que es el siguiente. El proverbio dice que caminar solo te permite llegar más rápido, pero si vas acompañado seguro llegas más lejos. Ay, qué lindo. Nos vamos a la segunda pausa con este refrán. 11:42 de la mañana y estamos con Gustavo Casiotti analizando y reflexionando sobre la economía y la realidad, pero antes de seguir con esto, porque nos tenés que dar el dato de la inflación y también
reflexionar sobre qué significa ese dato de inflación. Hay que decirle a nuestras audiencias que nos pueden encontrar en Voces Cooperativas, tanto en Instagram como en Face. También estamos en Spotify y en YouTube. Así que bueno, si no pudieron escucharnos o alguien quiere escucharlo o quieren saber lo que hablamos hoy sobre la economía, nos pueden buscar en esas redes sociales. Y ahora sí, honremos la palabra empeñada, porque en el bloque anterior arrancamos diciendo que íbamos a hacer referencia al dato de la inflación y luego generamos algunas digresiones y se nos fue el bloque. Dato de inflación informado por el INDEC, como todos saben, correspondiente al mes de mayo, 2,1%. Bien. A partir de este número debemos decir que la inflación bajó medio punto con respecto al mes anterior. Esto debería tener una lectura positiva, sobre todo en función de la larga historia argentina, en donde la inflación en muchas oportunidades fue un verdadero flagelo que dificulta cualquier tipo de previsión y lesiona el bolsillo de la gente. Sin embargo, creo que merece, en este contexto, generar algunas consideraciones para ver qué hay detrás de ese número. ¿Ese número me representa? ¿Es positivo? ¿Marca un rumbo venturoso para la sociedad? En primer lugar, decir que, como siempre, la inflación es, entre comillas, mala o buena en función de lo que pase con nuestros salarios. Claro. Porque si tenemos un número de inflación como el que se informó del 2,1, pero el ajuste de los sueldos y las jubilaciones viene por detrás, lo que tenemos en la práctica, y más allá del numerito, es una pérdida de capacidad de compra. Totalmente. Ejemplo concreto, lo que pasó en el mes de marzo. Tomo un mes reciente en donde el índice de evolución de los salarios informado por el INDEC determinó que los sueldos del sector privado, o sea, de los que están en relación de dependencia en el mundo privado, haya perdido un 1,3% en términos reales. O sea, solamente en un mes los trabajadores perdieron poder de compra por más de un punto. Entonces, casi la mitad de la inflación. Claro. Relativicemos los números de la inflación y siempre comparémoslos con qué es lo que pasa con nuestros sueldos. Punto 1. Punto 2. Hoy por hoy estamos frente a un índice que para la mayoría de los argentinos no es representativo de lo que nos pasa. Ese 2,1 no es la realidad que nosotros vemos en las góndolas de los mercados o de los comercios donde compramos. ¿Por qué? Porque resulta que se elabora en base a una canasta de productos y servicios de hace más de 20 años, claro, que no representa el consumo que hoy tienen los argentinos. Y el caso emblemático viene por el lado de los servicios. Es más, si nosotros buceamos en los distintos ítems de la inflación de este mes de mayo, que dio promedio el 2,1, resulta que las comunicaciones aumentaron en promedio 3,4%. 1 contra 3,4, y las tarifas vinculadas con la vivienda, luz, gas, agua, el 2,6. Pero ¿qué pasa? Por arriba de la inflación. Como este índice no refleja adecuadamente la incidencia de los gastos en telefonía, en luz, en gas, en agua, resulta que da un promedio que no se corresponde con la realidad. Tercer punto. Bien. Inflación de alimentos fue del 2,5, o sea, ya empezamos con una inflación promedio superior al índice de inflación. Ahora, más allá de que vos me podés decir, a ver, esa inflación es mentirosa, porque si en el último mes, en promedio, lo que yo gasto en el almacén ha sido más que el 2%. Entonces, primer capítulo. Mide adecuadamente el INDEC la evolución de precios en función de lo que hoy el grueso de los argentinos consume. Dependerá de los estamentos sociales y qué es lo que vos, yo o aquel consume. Claro. Primera cuestión. Segunda cuestión, cuando nos metemos en el desagregado de los alimentos, encontramos algunas cuestiones que nos ponen en alerta, porque, por ejemplo, productos como yogur,
azúcar, queso cremoso, aumentaron por encima del 4%. Pero es una o locura. sea, el doble que la inflación. Y tomo un producto neurálgico, como es la leche. Sí. En el mes de mayo la leche aumentó un 3,8%. Entonces, ¿de qué me sirve hablar de un promedio del 2,5% cuando la leche aumentó casi el doble? Cuando tengo que pagar la luz y tengo más que la inflación. Claro. Por eso es que el consumo per cápita de leche viene experimentando un derrumbe histórico, informado por la cadena láctea. No lo decimos Vanessa y yo. La cadena láctea viene poniendo en alerta el desplome no del consumo de yogures, de flancitos, de postrecitos, que hasta en algunos casos lo podemos considerar como un consumo superfluo, sí. En este contexto crítico. Que se puede dejar un poquito estamos hablando de la caída de consumo de leche fluida. Y otro capítulo... Y todo lo que conlleva después, una mala alimentación, problemas infancias, nutricionales, claro. un deterioro de la canasta alimentaria, Sí. problemas cognitivos que no los vamos a ver hoy, ni mañana, ni el año que viene. Sino cuando sean adultos. Exactamente. En la próxima década, como mínimo. Entonces, digo, alerta sobre este. Y termino con 2 consideraciones más. O sea que ese 2,1 de inflación parece que nos dio que hablar. Decirte que cuando evaluamos cómo fue el comportamiento de los precios de las verduras, nos encontramos con aumentos que realmente nos llamaron la atención. El tomate en este mes de mayo aumentó un 63%, lechuga el 14%, cebolla el 10%, y la papa el 13%. Ahora vos me dirás, bueno, ¿está relacionado con la estacionalidad? ¿Dejemos de consumir tomate? Válido. ¿Te preocupa el precio del repollito de Bruselas? No consumas repollito de Bruselas. Pero ojo, la papa aumentó el 13%. Entonces, si la leche me aumentó por encima de la inflación promedio y la papa me aumentó, ¿cuánto? 6 veces más que la inflación, estamos en problema y por eso la plata no alcanza. Y termino con otra consideración. Hoy por hoy parecería que una inflación a la baja termina siendo una maldición. ¿Por qué? Porque tenemos inflación que en principio parecería que va desacelerándose, pero junto con eso el ajuste de los salarios también va a ser menor, mientras que las tasas de interés siguen muy por arriba. Tasas de interés reales por encima de la inflación que lesiona el presupuesto familiar y que es determinante de que las familias no puedan garpar sus obligaciones, entrando en una espiral infinito que no va a tener solución, en parte porque las tasas de interés, lo que se paga de intereses, está por encima de la inflación, claro. Y por ende del nivel de ajuste de sus salarios. Claro. Entonces, tenemos que explicar los números. Detrás de este 2,1% de mayo hay un montón de realidades que parecería intentan en que no las veamos. Y me voy con eso ya a la tercera y última pausa. Desde hace rato, cuando usted llega... 11:54 de la mañana y ya se nos fue. Se cumplió lo que nos dijo Osmar, que hoy no vino y que te manda saludos. Que no nos iba a alcanzar el programa, Gustavo, y eso es así. Y otra, a final de programa, pero igual te saludo, Andy Guastavino, que siempre está detrás de los controles y es quien está digitalizando todo. Ahora te saludo al final del programa. Viene. Es que estaba embaladísima, sí, Vanessa, en el arranque y se metió de lleno, sí, con los temas que nos habíamos puesto a conversar y casi nos olvidamos de presentar a nuestros anunciantes. Sí, casi. Bueno, pero lo que pasa es que a veces cuando se vienen con personas que uno puede debatir, puede reflexionar, es como que vengo más entusiasmada, más motivada, ¿no? De esto, porque bueno, es lo que tratamos de llevar sábado a sábado, no solo un diagnóstico, sino también reflexión, una mirada distinta. El movimiento cooperativo tiene una mirada distinta, sabe trabajar sobre lo colectivo y eso es lo que sábado a sábado queremos ir transmitiendo a las audiencias.
Y bueno, y cuando vienen con datos y algo que nos atraviesa a todos, seamos cooperativistas o no, la economía nos atraviesa a todo como ser humano. Bueno, reflexionarlo y darle esa mirada que nosotros tenemos y proponer también, no quedarnos solamente con el diagnóstico o la reflexión, sino decir, bueno, proponemos otro modelo distinto, proponemos un modelo que acompañe a las pymes, que acompañe al trabajador, que acompañe a las economías regionales, que está siempre presente. Entonces, creo que es por ahí, y bueno, y uno se motiva cuando se encuentra con gente que piensa igual, que es militante como lo sos, Gustavo, en la comisión de asociados, siendo consejero del Banco Credicop, también como en la pyme. Entonces, bueno, vos sos de caminar la calle, entonces sabés de lo que es, que no es solo los datos, sino que la caminás también, ¿no? La experiencia. Tener la superficie de contacto con la realidad económica, el mano a mano con los comerciantes, con otros colegas, no quedarse enfrascado en cuestiones teóricas. Eso creo, claro, que te da una cintura y un conocimiento, en este caso en nuestra comunidad, que es un insumo indispensable para la generación de propuestas. Me quedo con esto que vos planteás. Primero, esforzarnos permanentemente para poder desarrollar colectivamente diagnósticos que nos permitan saber dónde estamos parados y a partir de ahí reconocer los desafíos y generar propuestas. Termino con esto simplemente porque creo que está relacionado la oportunidad de participar en uno de los paneles del último Congreso Bonaerense que tuvo lugar en Mar del Plata, y la lógica de las distintas presentaciones que fueron muy diversas, una actividad cargada de insumos, de propuestas, de un impacto para la ciudad de Mar del Plata vinculado con el trabajo, la producción y la educación muy importante, pasaba justamente por sucintamente acordar un diagnóstico, identificar los desafíos y básicamente generar propuestas. Creo que ese es el camino, propuestas para interpelar a quienes nos gobiernan, para interpelar a la sociedad toda y para juntarnos cada vez más desde las coincidencias para poder construir un camino alternativo, que tendrá su correlato específico en el marco electoral en el 2027, pero que en el mientras tanto nos tiene que permitir generar acciones concretas para intentar por todos los medios facilitarle la vida a la gente. Y no puedo agregar nada más a eso. Me quedo con esa reflexión y con las palabras que dijiste. Y nos vamos al próximo sábado, ya 11:58, vienen también el programa de Boca. Quédense acá, no se muevan del dial. Y nos vamos a ver el próximo sábado también proponiendo una mirada distinta o soluciones distintas desde lo colectivo y obviamente que siempre estoy esperando tu columna económica para reflexionar, así que obviamente que vas a seguir invitado. Yo creo que no te mueves más de acá de ser columnista de Voces Cooperativas. A mí me encanta, me siento muy cómodo, es una oportunidad para, compartir nuestra mirada, que siempre es colectiva, no hablamos desde lo individual, porque son construcciones que se van hilvanando a partir de la mirada, del comentario, del aporte de los distintos compañeros con los cuales participamos en distintas entidades vinculadas con el sector cooperativo, con el mundo empresarial, así que es un verdadero gusto y agradezco nuevamente la invitación permanente al programa Voces Cooperativas. Los agradecidos somos nosotros. Bueno, nos vamos y nos vemos el próximo sábado.